Continuando con el estudio general de funciones, ya sabemos lo que es una función y que su dominio es los valores de la x para los que está definida y su recorrido o imagen es el rango de valores que toma la y. Vamos a ver dos características de algunas funciones. La primera es la simetría. Hay funciones simétricas y funciones que no lo son. Y si lo son, hay dos diferentes tipos de simetrías. Vamos a verlos. Dada una función f de x, decimos que f de x es simétrica respecto del eje y, el vertical, el de ordenadas, si para cualquier punto de x de su dominio se cumple que el valor de esa x cambiada de signo es el mismo que el de la x sin cambiar. Es decir, si vale una cosa para 1, vale lo mismo para menos 1. Si vale una cosa para 3,5, vale lo mismo para menos 3,5. Es el caso que os pongo ahí de una parábola. Y pensad en y igual a x cuadrado, la función vale para 1 y menos 1, 1, para 2 y menos 2, 4, para 3 y menos 3, 9, etc. Bueno, pues en este tipo de funciones simétricas con respecto al eje y se denominan funciones pares. Y cuando f de x es simétrica con respecto al origen de coordenadas, cuando es simétrica se cumple que f de menos x es igual a menos f de x. Es decir, que si yo conozco el valor de f de x, si le cambio el signo al valor de la x, se cambia también el signo del valor de la y. Y esto se escribe f de menos x igual a menos f de x. En este ejemplo que os pongo aquí, pues se cumple que si f de 1 es 1, f de menos 1 es menos 1. Si f de 2 es 2, en este caso, f de menos 2 es menos 4. Digo menos 2, perdón. Y estas funciones se llaman impares. Vamos a ver un par de ejemplos prácticos de cómo se calcula la simetría de funciones. Ya hemos dicho que las funciones pueden tener simetría o no tenerla. Y si la tienen, puede ser de dos tipos. Bueno, pues si f de x es igual a 1 partido por x, esta se llama función de proporcionalidad inversa, calculamos f de menos x. Es decir, donde pone x, ponemos menos x. Este signo lo puedo subir delante de la fracción entera es negativa, y resulta que la expresión que me queda detrás del signo es precisamente f de x. Luego compruebo que f de menos x es igual a menos f de x. Bueno, pues esta función es impar. Como os decía en el primer capítulo, en el estudio de funciones es practiquísimo tener siempre abierta la aplicación GeoGebra gratuita. Y se trata de cada función que vayamos a estudiar, comprobar con su gráfica, ver gráficamente que es cierto lo que estamos diciendo. Vemos en esta gráfica que cada valor de la función tiene su simétrico al otro lado, en el cuadrante opuesto. De esta manera, ¿vale? Vamos con el segundo ejemplo, f de x igual a la raíz de x cuadrado menos 1. Entonces, para saber si tiene simetría, siempre calculo la función en menos x. Quiere decir que donde pone x yo pongo menos x. Como un número negativo al cuadrado es lo mismo que el número positivo al cuadrado, si lo pongo de esta manera encuentro exactamente la expresión de g de x. Y en este caso sé que la función es par. Si voy a GeoGebra y dibujo, es esta función tan rara, y vemos que para cualquier valor de x, el de menos x vale exactamente lo mismo. Y lo mismo, y lo mismo, siempre igual. Es simétrica si doblamos el papel por el eje y, se superponen las dos partes de la gráfica. Bueno, pues es muy típico la pregunta en un examen, en EBAU, de estudiar la simetría, la posible simetría de una función. Entonces, primero hay que calcular f de menos x. Si eso me da el mismo valor que para f de x, entonces es par. Si me da exactamente menos f de x, es decir, cambiado de signo todo, la función es impar. Y si no me da ninguna de las dos cosas, la función no tiene simetría. Bueno, otra característica que tienen algunas funciones, en concreto algunas trigonométricas como el seno y el coseno, es que son periódicas. Quiere decir que se repiten. Conocido un trozo de la función, puedo hacer copia y pega de ese trozo hacia la izquierda y hacia la derecha y lo voy a encontrar como si fuera una cenefa, que tengo el motivo y lo copio. Bueno,
Pues una función es periódica de periodo t, que t siempre es positivo, si su gráfica se repite en intervalos de longitud t. Vemos en este ejemplo de la siguiente gráfica que representa una función periódica de periodo 5 en el intervalo 0,5, es decir, nos dan el dibujo exactamente de un periodo. Bueno, pues copiando, luego me dicen, representa esta función en el intervalo menos 5 o 10, es decir, me están pidiendo 3 periodos, de menos 5 a 0, de 0 a 5 y de 5 a 10. Pues de menos 5 a 0 copio hacia la izquierda y me sale este trozo. Y de 5 a 10 copio hacia la derecha y me sale este trozo. Bueno, creo que se entiende perfectamente la lógica de las funciones periódicas. Bueno, pues una vez que ya sabemos estas características generales de funciones, vamos a empezar con el estudio de funciones elementales. Y la más elemental de todas es la función polinómica. Como vemos aquí, las funciones polinómicas, como indica su nombre, son las que se expresan mediante un polinomio. Y según el grado del polinomio, podemos encontrarnos con, pues el primer caso, las de primer grado. Se denominan funciones afines. Son de la forma f de x igual a mx más n. Es decir, la y la calculo con esta expresión de la x, mx más n. Recordad que la x era la variable independiente a la que doy los valores que sea, pero la y ya no es libre, ya depende del valor que le he dado a la x sustituyendo en esta fórmula. Bueno, pues las gráficas de estas funciones afines siempre son una recta. Y las características de esta recta son que m es la pendiente o inclinación, llamando pendiente 1 la que forma 45 grados con el eje x, en el dibujo está de aquí, y la n siempre pasan por el punto 0n. Sería, estas pasan todas por el 0, 0 y esta otra por el 0, 1. Y n se denomina ordenada en el origen. ¿Por qué? Porque como pasan por este punto, cuando en el origen de abscisas, el valor de la ordenada es n. De ahí el nombre. Y cortan como máximo una vez al eje x. Esta corta una vez, todas cortan una vez. Bueno, vamos a ver características de las funciones afines. El dominio es todos los reales, es decir, yo siempre está definida la función para cualquier valor x. No hay ningún x que no me permita, ningún valor real que no me permita multiplicarlo por m y sumarle n. Luego el dominio es todos los reales. Si m es positivo, la función es creciente. Y pongo este dibujito que se interpreta que cuando crece la x, crece la y. Cuando la m es negativa, la función es decreciente. Cuando crece la x, la y decrece. Y cuando m es 0, la función se llama función constante. Cuando yo pongo m igual a 0, me queda aquí f de x igual a n. No la he dibujado, se me ha olvidado. Ya hemos comentado que hay que utilizar continuamente GeoGebra. Entonces, se me ha olvidado dibujar una función que sea, por ejemplo, f de x igual a 2. Pues sería esta de aquí, que pasaría por el punto 0, 2 y que tiene pendiente 0, es paralela al eje de las x. Y luego, si lo que es 0 es la n, la ordenada en el origen, entonces la función se queda en esta expresión y esta se llama función lineal y pasa siempre por 0, 0. Son todos los ejemplos que he puesto. Y igual a 2x es esta primera. Si multiplico por 2 la pendiente, pues queda más inclinada, como vemos en esta. Perdón, en esta. Si lo que hago es sumarle 1, lo que hago es subirla hacia arriba y pasa por la ordenada en el origen, sería 1. Y en cambio, si la pendiente es negativa, menos 1, pues la función es decreciente. A medida que avanza la x, la y disminuye, va siendo cada vez más negativa. Bueno, vamos a ver ahora el siguiente caso de función polinómica, pues será el de grado 2. La función polinómica de segundo grado se denomina función cuadrática. Son de la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c, con la condición de que a sea distinta de 0. ¿Por qué? Porque si a fuera 0, la función quedaría reducida a bx más c, y eso es una recta como la que acabamos de ver, y ya la hemos estudiado, y queremos estudiar funciones cuadráticas. Su gráfica es una parábola. Vamos a ver características. El dominio de una función cuadrática es todos los reales. ¿Por qué? Porque yo siempre puedo encontrar el valor
para dado un valor de x real, cualquier número real, siempre lo puedo elevar al cuadrado, multiplicarlo por a y sumarle su producto por b y sumarle la c y encontrar un valor para la i. Luego el dominio es todos los reales, no hay ningún punto raro ni peligroso. Las parábolas tienen un punto muy importante que es el vértice. Las coordenadas del vértice es un punto con coordenada x y coordenada y. La coordenada x se calcula con menos b, con la expresión menos b partido 2a. Os recordará a la expresión para resolver una ecuación de segundo grado. Efectivamente, es lo que hay quitando la raíz. Y entonces, una vez que uno sabe la coordenada x, yo nunca recomiendo aprenderse esta expresión de la y, porque basta con sustituir en la expresión general de la parábola y ver lo que da la y. Pero el que se lo quiera aprender, pues por supuesto que hace muy bien. Más características de las parábolas son que cuando el coeficiente del x cuadrado es positivo, el vértice es un mínimo, es decir, hay un punto mínimo en la función y es una u. En cambio, cuando a es negativo, el vértice es un máximo, es decir, es una u invertida, la forma de la parábola. Y luego también podemos saber que cuanto más grande es el valor absoluto del coeficiente a, más cerrada es la parábola. Es decir, un a muy grande me daría una gráfica de este estilo, un a muy pequeño de este estilo. Y se puede entender viendo que si yo tengo, por ejemplo, f de x igual a 50x cuadrado, quiere decir que por cada valor de la x, la y crece muchísimo porque la tengo que multiplicar por 50 y por eso es muy cerrada. Bueno, vemos también con GeoGebra tres casos. Uno sería igual a x cuadrado, es la más sencilla de todas. Si tengo x cuadrado más 2, lo que hace es subir hacia arriba. Y si lo que tengo es menos 5x cuadrado, es muy cerrada, porque 5 es más grande que 1, que sería el valor de a en esta sería 1, en esta el valor absoluto es 5, luego es muy cerrada, como hemos dicho, y además es hacia abajo porque a es negativo, es menos 5, luego es cerrada y hacia abajo. Y lo que tiene es un máximo. Pues aquí dejamos por hoy el estudio de funciones.